para que tú entres sin problema. ¿Se acuerdan cuando se decía que Salinas no había devaluado para que entrara Zedillo sin problema? Entonces yo me volteé con Carlos, le dije, Carlos, yo sí voy a devaluar, yo tomo toda la decisión y decidimos ciertamente en esa ocasión no firmar el pacto. Ya habíamos platicado de que a lo mejor yo iba a ser el presidente del CC, me volteé con los que estaban ahí, les dije, hoy ya no fui presidente del CC, lo cual no hay mal que por bien no venga, porque fue Héctor que hizo una labor estupenda después, pero así fue la historia. Solo mi mujer que está aquí presente supo esa noche lo que eso significaba. Al día siguiente me habló Líbano Sáenz, para eso el presidente llegaba al día siguiente a la Asamblea de Coparmex, cancelaron todos los organismos, que en las reuniones privadas se rasgaban las vestiduras y decían, ¿cómo es posible? A la mera hora, ¿sí? Yo incluso, me acuerdo en las reuniones anteriores, estábamos tratando como Coparmex de sacar soluciones. Yo les decía, quiten el impuesto, bajen el impuesto sobre la renta, ahorita no van a cobrar nada, quiten el IMPAC, den sellas claras al sector y aumentamos el IVA, que es lo que querían. ¿Se acuerdan que fue cuando aumentó el IVA del 10 al 15%? Y les decía yo, vamos, den otras señas y le entramos. Estaba Hernán Bici, que fue el creador de la economía chilena, que lo habíamos invitado a nuestra asamblea, y entonces cuando estábamos viendo el pacto, estaba Hernán Bici y le dije, a ver, ¿tú qué hubieras hecho? Me dice, mira, yo creo que no conozco bien cómo está la situación de México, yo creo que si hubiera aumentado el IVA, yo no le había comentado a nadie, dice, pero hubiera bajado el impuesto sobre la renta, que es lo que habíamos propuesto a las autoridades y no se aceptó. Me habla Líbano Sáenz al día siguiente, me dice, Toño, el presidente quiere hablar contigo. Dije, pues ya el exilio, el paredón, ¿no? En ese entonces todavía había una estación. Dije, sí, como no, hablarle nada más a este teléfono, le hablé, señor presidente, me dice, Toño, ¿cómo va todo? Le dije, bien. Y estuvo, ¿cómo está el ambiente? Le dije, en Coparmex somos firmes, pero somos civilizados. Y además le quiero decir que estamos con usted en que se tiene que hacer un pacto fuerte en este momento, estamos con usted en la lucha por la democracia y estamos con usted en la lucha contra la impunidad, pero no podemos aceptar el aumento de impuestos. Y me dijo, y quiero reconocer, porque era el presidente con un gran poder todavía, y me dijo, y el ambiente, le dije, somos civilizados, Toño, ahí estoy a las 2 contigo, ¿sí? Así fue como se resolvió y creo que en ese momento, alguien me comentaba después, algo importante que se dio es que las cosas no debían seguir en México siendo blanco y negro, algunas cosas se pueden apoyar, algunas cosas no, y creo que lo importante es el diálogo, lo importante es la concertación, lo importante es platicar. Claro, había en la asamblea 2 o 3 ahí, que creo que ahorita no veo a ninguno que le dije, tú no te mueves porque va a venir el presidente y no te mueves, porque ya sería una mala educación entre otras cosas, ¿verdad? Y creo que fue una asamblea. Me acuerdo que Andrés Marcelo, lo cual le agradezco muchísimo, hablé el otro día con él, me dijo, Toño, hay que atreverse, tú te atreviste, yo se lo agradezco ese comentario, y bueno, creo que es parte de lo que hemos vivido. Yo creo, y termina por favor, ya me están diciendo ahí, es que aquí tenemos unas pantallas que dicen termina por favor, ya termino. Yo creo que hay 3 cosas que me parece que Coparmex tiene que hacer de ahora en adelante, y que lo ha hecho, no es que sea nuevo, ni mucho menos. Mantenerse en los principios, propugnar porque se consolide esta transición, y yo creo que tiene que propugnar porque se dé un acuerdo nacional que ha faltado en esta transición mexicana el próximo año, un acuerdo que precisamente vaya en función de crear empleo, productividad, de la seguridad de la que ya se ha hablado mucho y dicho, y sobre todo de crear esperanza, y Coparmex tiene que avanzar más, tiene que no perder y recuperar posición estratégica en el país. Creo que es lo que tiene que hacer. Y termino con unas frases, ahora sí ya termino, ya dije 3 veces que termino, ya me pasé. Yo que critiqué a Jorge Osejo ya no me di. Termino con algo que he dicho en varias ocasiones. Juan Arturo hablaba de Gandhi y ahorita me acordé y dije, saqué unas frases de Gandhi que las he repetido, pero que siguen siendo valiosas para el mundo y para México. Gandhi decía que había 7 pecados en el mundo: la política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, educación sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad y veneración sin sacrificio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya Jorge Osejo le tomó tiempo, pero gracias, Toño. No. Sí, sigue el doctor Gerardo. Es todo tuyo, Gerardo. Muy buenas tardes.
Pues es verdaderamente un honor dirigirme a ustedes con cierta incomodidad. Me hubiera gustado más haberlo hecho ahí en el sillón, en la comunidad del sillón, pero dadas los preámbulos, pues no quise quedar mal. Me tocó presidir a la Confederación, sucediendo a Carlos Abascal, en un momento que para algunos fue una definición desde si Coparmex quería o no la democracia. La Comisión Electoral de Coparmex había ya decidido quién debería de suceder a Carlos, y empezó un movimiento encabezado por Pablo Cuarón de Ciudad Juárez, en el sentido que no se había hecho una consulta adecuada a los centros empresariales y que los votos de esa consulta no estaban aparentemente bien. Restituyeron el procedimiento y se llegó a una elección que tenía que ser 15 días antes de la asamblea, porque era muy peligroso para la Confederación llevar adelante una elección que pudiera ser dividida al interior de la propia asamblea. ¿Qué espectáculo íbamos a dar de una confederación no cohesionada? Y bueno, se llevó a cabo el conteo, la apertura de esos sobres, y me habla Héctor Sada, que me había dicho que me reinscribiera en el proceso con la seguridad de que no sería el presidente de Coparmex, porque ya estaba decidido quién sería, ¿sí? Y me habla y me dice: Gerardo, felicidades, eres el nuevo presidente de Coparmex. El siguiente periodo, cuando viene mi sucesión, viene Alberto Fernández con su contrincante, se llega a la elección en la asamblea, y a mitad de la asamblea se suspende la votación porque no se quería llegar a una confederación dividida. Quien era el contrincante de Alberto decide retirarse de la contienda y queda Alberto Fernández, que de todas maneras iba a ganar, ¿sí? Queda de presidente de la confederación. Y ya al siguiente periodo, curiosamente, se llegó a la asamblea, se contaron los votos hasta el final, y los que compitieron contra Jorge Espina, al final de esa asamblea le levantaron la mano y la confederación siguió unida. ¿Por qué traigo esta anécdota? Porque el avance democrático en el país tiene que seguirse dando y no tenerle miedo a contar los votos y a ver por dónde pueden ir las preferencias, y que sean las propias asambleas con la madurez y con todo lo demás. Coparmex, en ese sentido, en ese tiempo, daba una muestra a los organismos empresariales que sí se podía tener presidentes electos por la mayoría de quienes tenían el derecho a elegir, que en nuestro caso eran los centros empresariales. Me toca una época de la salida de la crisis del 95, en donde había un gran escepticismo que lo que se estaba proponiendo como política pública para salir de esa crisis que había rebasado el 150% de inflación, crisis que nos tenía postradas a las clases medias, que comparativamente con esta crisis, en aquel tiempo nace un movimiento político que fue el Barzón, dirigido precisamente a las clases medias que habían perdido su casa y que no habían podido sostener el pago del carro. Y me pregunto si en estos momentos, en medio de la gravedad de esta crisis, estamos bajo esa misma circunstancia, ¿sí? Amenazados en la propiedad o en el usufructo de nuestra casa, o en no poder pagar la mensualidad del carro, que en ese momento sí se dio. No se sabía cómo se iba a salir de los créditos hipotecarios, no se sabía cómo se iban a reestructurar las cosas, el sistema de pagos estaba en una situación difícil, no sabíamos cómo íbamos a resolver el asunto del FOBAPROA, que por cierto, ante presiones del propio Consejo de Coparmex, nos obligaron a tomar una posición fuerte en ese momento, porque el aparato jurídico de este país, que es el legislativo, no tomaba decisiones. Y sacamos un desplegado que se llamó Gobernar es Resolver, ¿sí? Mismo desplegado que en Guadalajara me mereció la mejor de las caricaturas que me sacaron, porque fue previo a lo de la Virgen de Guadalupe, y me caricaturizaron poniendo: ya se les apareció Juan Diego. Y bueno, a lo mejor es posible eso. Yo quisiera comentarles que de lo que ha impactado al país fue algo que inició mi antecesor, que desgraciadamente ya no está, que fue la nueva cultura laboral. A Carlos le tocó establecer los principios para hacer vigente aquello que desde el 29 la Coparmex ponía: en lugar de la lucha de clases,